Bueno, los efectos nos permiten añadir dinamismo a la escena de una forma relativamente sencilla y son una estructura cerrada donde vamos a introducir una serie de pasos para que se reproduzcan siguiendo unos patrones. Lo mejor es verlo con un ejemplo. Para verlo y para empezar, de momento voy a vaciar todo lo que tengo en los potenciómetros para dejarlos libres. ¿Cómo lo hago? Pues con del sub. Tenemos tres tipos de efectos, de canales, grupos y cues, y todos se graban de la misma manera. La tecla de Effect, el número si lo deseamos, o Rec si queremos ir grabando 1, 2, 3. Bien, pantalla de grabación. Lo primero que tenemos aquí, lo primero que vamos a tocar, bueno, el número del efecto, es que vamos a meter en esa estructura cerrada a nivel de pasos. Y vamos a meter canales, grupos o cues. No existe de fixtures, ¿no? Voy a elegir canales por sencillez. Entonces aquí, en la tabla de la derecha, nos aparece la lista de todos nuestros canales en el sistema. Yo voy a meter los canales 13, 14, 15, 13, 14, 15 y 16. Si los puedo coger alternos y puedo hacer selección. Si me confundo, no sé por dónde voy, directamente limpiar selección. 14, 15, 16 y 17. Los he cogido en el orden correcto. Inserto y ahí tengo mis 4 canales. Con esto vamos a ir viendo los ejemplos, ¿no? Le puedo dar un texto al efecto y un tiempo de paso de lo que va a estar cada canal en escena. En principio no voy a tocar esto porque lo voy a tocar desde fuera. Una vez que tengo claro qué canales y en qué orden, simplemente para terminar la grabación cerramos la caja y bueno, pues cierro la ventana roja y ahí tengo ya el efecto grabado. ¿Cómo cargo el efecto? Pues sencillamente efecto 1 y la tecla de selección, o si quiero utilizar las keys, pues keys, y me ofrece si lo quiero con control de velocidad o con control de nivel. Ahora os cuento, lo voy a elegir con el modo por defecto aquí. Si lo hubiera hecho sin utilizar las keys, pues directamente, ¿qué habría dicho? Le habría dicho efecto 1 aquí y se carga con el modo por defecto, el modo de rate. Voy a quitar el Submaster 2 simplemente para no tenerlo dos veces, ¿no? Bien, pulsando la tecla azul del Submaster o haciendo clic sobre la barra ya está funcionando el efecto. Entonces a este efecto le vamos a ir cambiando cosas para ir viendo los parámetros que tiene, ¿no? En principio y lo más básico, tecla azul, clic para ponerlo en marcha y otra vez clic para pararlo, ¿no? La tecla gris no nos está sirviendo de nada de momento. Entonces lo pongo en marcha y con el potenciómetro veis que subo, engancho la barra y lo que tengo aquí es un control de velocidad en directo, ¿no? Simplemente ahí, pero no tengo el control de nivel. Que quiero un control de nivel, lo más sencillo para completar, si necesito las dos cosas, es pulsar la tecla sub, pedirle un control de nivel genérico y cargarlo en el potenciómetro de al lado, en el inmediatamente siguiente, ¿no? De tal forma que en un momento dado sí que tengo aquí el control de nivel de salida del efecto, pero el efecto 17, 14, 15 sigue funcionando, ¿no? ¿Qué veo aquí? Veo el número del efecto, la C porque es de canales y aquí el canal que está saliendo al paso, ¿no? Voy a dejar arriba, si hubiéramos cargado el efecto de nivel, podríamos habernos sacado aquí en lugar de un level un rato y tendríamos igualmente las dos posibilidades de control, nivel y velocidad. Pero bueno, vamos a seguir hurgando dentro del efecto, ¿no? Ahora, y para que lo veamos, cuando yo voy a volver a abrir la pantalla, le he dado a Rec sin querer, perdón, efecto 1 Rec, todas estas opciones de aquí, lo cierro, son las mismas que me aparecen en la página general de efectos aquí, en modo de tabla. Y son las mismas que me aparecen cuando yo pulso Options, la tecla gris, ¿no? Exactamente las mismas. Entonces vamos a utilizar esta ventana por comodidad y porque lo vamos a ir viendo.
para ver qué es lo que podemos ir diciendo, ¿no? Entonces voy a subir un poquito la velocidad y lo primero que nos encontramos es la dirección en que queremos ejecutar esos pasos. Cíclica ascendente. Si elegimos hacia abajo, veis que cambia la dirección del efecto del chase. O bien la podemos poner cíclica de ida y vuelta. Bien. Lo voy a volver a dejar en la normal, en la ascendente, ¿no? Van los pasos en el orden que los hemos metido. Este es el modo en que va a cambiar el paso. Bueno, vamos a pasar por todos. El down es que se enciende de golpe y se va despacito. Up down hace un fundido de entrada y de salida. El cross, bueno, aquí cross y XF no vamos a notar mucho la diferencia porque tiene que ver con los elementos en común de un paso y otro paso. Como aquí los pasos son canales sueltos, nos da igual el XX que el crossfade, ¿no? Simplemente si el canal compartido baja nivel o no baja nivel, ¿no? Bien, después de este modo, que también lo voy a dejar en hard porque yo creo que se ve más claro, tenemos el modo del efecto. El modo normal es un paso, el siguiente, el siguiente. Podemos elegir un modo invertido. En el fondo son patrones de libro, ¿no? Donde todos los pasos están activos y se va quitando un paso, el siguiente, el siguiente. Luego hay un modo de build más que lo que hace es que va construyendo, ¿no? Empieza primer paso, segundo, tercero. De hecho, debemos tener algún paso metido erróneo, ya lo estoy viendo yo, el canal 17 que se enciende y tenía que ser el 13, ahora lo arreglamos, ¿no? Pero se entiende, se va montando y desaparece, se va montando y desaparece. Y si quisiéramos que desapareciera del todo, habría que meterle un paso de blackout, que también lo vamos a arreglar. Es más, lo vamos a arreglar ya, ¿no? ¿Cómo lo arreglamos? Como hacemos todo en la consola, modificando. Quiero modificar este efecto. El 17 nos sobraba y aquí en la primera posición había que meter el 13, ¿no? Y habíamos quedado que si quería un punto oscuro o que se apagara, tenía que meter también al principio perdón, en esa posición un blackout. Bien, cierro esta ventana de modificación y se supone que ya está modificado perfectamente. Bueno, seguimos. Estábamos viendo las opciones en pequeñito. Volvemos a reclamar esa ventana, opciones, tecla gris, y seguimos por los modos, ¿no? Build menos es un patrón que lo que hace es que enciende todos los pasos y nos va apagando uno por uno hasta que desmonta entero el efecto, ¿no? Shadow es una combinación de build más y build menos, es decir, monta hacia un sentido y desmonta hacia otro. En todos estos modos o patrones siguen estando operativas las funciones de lo quiero en el otro sentido, lo quiero con una rampa de subida, todas ellas, ¿de acuerdo? Y luego hay dos modos que son random y chaos, que son aleatorios. Random es un aleatorio un poco que respeta que solamente hay un paso en escena y chaos es un aleatorio, pues a lo mejor un poco más aleatorio porque incluso puede haber 2 o 3 o más pasos en la escena, ¿no? Entonces, vale. La siguiente opción de tracking tiene que ver con los móviles, ahora lo vemos. Y el QE base si quisiéramos meter una parte de iluminación estática para acompañar a este efecto, ¿no? Que eso sí que lo podemos hacer. Y estos dos últimos campos son contadores. Tengo 5 pasos y mi efecto dura 2,5 segundos al completo. ¿Por qué? 0,5 por 5 igual a 2,5, ¿no? Pues tengo una forma de encontrar la velocidad deseada con el dedo, directamente con la tecla Lear Time y un doble, bueno, y un clic pautado con ritmo a la tecla azul, ¿no? En este caso van a hacer clic a la barra. Para que veamos más claro lo del ritmo, que ahí no he caído yo, lo que voy a hacer es dejarlo, le voy a quitar el aleatorio, porque si no nos va a costar verlo, ¿no? Lo dejo en modo normal, veis que se puede cambiar sin ningún peligro, ¿no? Activo la tecla de Lear Time y voy a dar 2 clics despacito, clic, clic, y el efecto se ha quedado enganchado con ese ritmo. Lo voy a volver a hacer para ponerlo más rápido, pulso Lear Time, clic, clic,
y se me ha quedado con ese ritmo. Entonces es muy fácil, escuchando una canción, enganchar el efecto con la música, ¿no? Otra cosa que podemos hacer es utilizar un tiempo de fundido genérico que tiene el efecto, ¿no? Vuelvo a la misma operación, opciones tecla gris, y le voy a decir que quiero un tiempo de entrada y salida. Quiero un tiempo de 5 segundos para que lo veamos claro, ¿no? Entonces ahora, cuando disparo el efecto, este está funcionando, pero tarda 5 segundos en alcanzar su nivel de full. Y cuando lo desactivo, también tarda esos 5 segundos en llegar a su cero. Es un tiempo único, ¿no? Que se puede utilizar o no. Más cosas que podemos hacer: cada vez que lo he activado y lo he desactivado, hago un solo clic. Veis aquí que pone automático, y esto está en forma automática, pim, 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 pam. Bien, podría, y lo vuelvo a desactivar, ¿no? Podría activarlo en modo paso a paso, en modo step. Para eso hay una tecla que la pongo, la activo, se enciende su LED, y ahora cada vez que yo doy a la tecla azul de donde he cargado, del submaster donde he cargado el efecto, lo que tengo es un paso, un avance de paso. No hago clic, un paso, clic, 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 clic. Entonces voy avanzando al ritmo que quiero con la tecla step. Y no solamente voy al ritmo que quiero cada vez que pulso, sino que yo puedo decirle a qué paso deseo ir, ¿no? Si quiero ir al primer paso, con decirle 1 clic, ya tengo el primer paso, que era mi blackout. Si quiero ir al paso 4, que era el último, hago clic y tengo el último. Perdón, el último era el 5, ¿no? Puedo volver al paso 2, es decir, puedo buscar el paso por el que quiero que salga a escena, ¿no? Y en cualquier momento desactivamos el botón, y ahora ya sí, el siguiente go es otra vez puesta en auto, ¿no? Vuelvo a activar el botón y el siguiente go es que lo llevo paso a paso, o voy a un paso concreto, ¿no? De hecho, desactivo el botón, lo pongo en automático, doy a step y todavía está en automático porque no he pulsado nada, ¿no? Y le puedo llevar al oscuro directamente con el 1 step. 1, tecla de la tecla azul, y ahí lo he parado, ¿no? Lo voy a volver a dejar en automático. Voy a darle una vez al go, y aquí esto está en modo automático infinito, y necesito dar al go para que se desactive. Si tengo muy claro que quiero que se ejecute una vez o un tiempo concreto, bueno, aquí he metido un tiempo de fundido de 5 segundos, 5 de entrada, 5 de salida, creo que de 2 vueltas. Bueno, la forma de decirle es darle un número antes del go sin tener el step, igual que hemos buscado un paso, ¿no? Y lo que le vamos a decir es las vueltas que queremos que se ejecute. Si yo doy 5 y pulso directamente la tecla azul, clic, lo que va a hacer el efecto es dar 5 vueltas, y ahí tenéis un contador de las vueltas. Voy a quitar para que lo veamos mejor el tiempo de fundido, porque es más difícil de ver o de saber lo que buscamos con ese tiempo, perdón, que se me ha ido, y además tan largo, ¿no? A ver, opciones de este, que no era capaz de llegar, y lo voy a seguir dejando en 0 para que se active de golpe, ¿no? Entonces, ahora que lo tengo ahí, le voy a decir 1, clic, y se hace una vez y se apaga. 2, clic, y se hace 2 veces y se apaga. Este recurso del 1 tecla azul o 2 tecla azul son los típicos utilizados para hacer rayos o algún efecto así muy concreto de un fogonazo. Pues vamos a hacer uno pues, por ejemplo, con los mini point. ¿Cómo hacemos uno de grupo? Porque cuando no son canales sueltos necesitamos hacer grupos. Entonces, bien, pues yo voy a elegir, tengo claro que van a ser estos 6. Tengo claro que los tengo que cambiar de posición. Los voy a colocar más o menos donde pues por ejemplo así, que me parece que están tan ahí, que nos pillen. Bueno, simplemente estoy buscando una posición que me resulte cómoda. Esta me parece que está bien, ahí, ¿no?
Entonces voy a soltar la selección y es muy importante antes de entrar a hacer un efecto de grupos que yo me grabe los grupos que voy a meter. Más o menos luego puedo seguir metiendo o modificando, pero sí que no puedo entrar a hacerlo si no he creado los grupos, ¿vale? Pues me voy a hacer un efecto. Por ejemplo, he quitado la selección de todos, los voy a volver a coger y les voy a bajar a todos el nivel, ¿no? Suelto selección y ahora voy a coger, por ejemplo, el 29 y el 21 y los voy a dar nivel. Y para mí esto va a ser el grupo 900, por ejemplo. Importante, me voy a los grupos 900 para que no estén dando vueltas con mis grupos de selección. Y yo estoy grabando, tengo seleccionado el 29 y el 21, pero voy a abriros un momentito la tabla para que veáis. Perdón, me voy a llevar la tabla solamente lo que tengo en escena, pero solamente en la tabla. Lo que quiero que veamos es que yo en la tabla tengo grabados las posiciones de todos y simplemente hay dos con dimmer y los demás no, ¿no? Podría no grabar estos, pero me resulta más rápido a la hora de crear tenerlo todo seleccionado ya. Entonces simplemente grabo el dimmer porque lo que quiero hacer es un efecto con dimmer. Bien, pues una vez explicado, grupo 900 rec. Ahora voy a coger el 28 y el 22, voy a subir el nivel y voy a bajar el nivel de los anteriores. Pues nada, grupo rec. Como ya he grabado 900, la mesa ya sabe que quiero seguir por ahí, ¿no? No tengo que cambiar más cosas. Voy a volver a dar, voy a bajar nivel a los actuales y voy a subir el nivel a estos. Pues grupo rec. Y con estos tres grupos voy a hacer un efecto de grupo. Bien, efecto como antes, ¿no? Busco la tecla de efecto, efecto 1, 2, 3, efecto rec. Lo quiero hacer con grupos y aquí me aparece toda la lista de los grupos grabados, ¿no? Entonces vengo abajo y yo quiero esto, 900, 901 y 902. Los selecciono en el orden que lo busco. Si lo hubiera hecho dos seleccionado al revés, se habrían insertado en diferente orden. Bueno, pues lo tengo, no tengo que hacer más. Sí que son de movimiento, entonces ya sé que esto va a ser un poco rápido. Le pongo el 1 y le puedo poner un texto de, bueno, de mis X. Perfecto. Cierro ventana. Cierro la ventana de grupo, que aquí también puedo poner un texto y demás. Y lo que hago es cargarlo aquí. ¿Cómo? Pues bien desde, como lo hemos visto antes, desde la de efectos o con efecto 2rec, ¿no? Pues ahora lo voy a cargar desde aquí. Este efecto en rate no le tenía que haber ni dado. A ver, voy a soltarlo todo. Efecto, como esto me convence, pues simplemente clic. O sea, he hecho clac, clac y lo tengo, ¿no? Esta barra gris es donde he dejado yo antes el potenciómetro. Me la voy a bajar, pero bueno, lo que voy a hacer es darle a la tecla azul y el efecto ya se está ejecutando, ¿no? Entonces, muy sencillo enganchar la velocidad y darle más velocidad. Y muy sencillo también cambiar un poco el patrón del efecto. Por ejemplo, ya lo hemos visto antes con Option o directamente puedo ir a la pantalla de efectos, que también se hace súper rápido porque lo veo todo de forma más cómoda. Tengo este de grupos, tiene el tiempo, vale. Entonces lo que le puedo decir, por ejemplo, es que sea build. Y aquí ya tenemos otra pinta de efecto, ¿no? Le puedo decir además que en lugar de que sea hard, pues esto como los otros, ¿no? Que sea cross y ya todavía me lo hace con un poquito de juego. Puedo quererlo en cíclico, que se abra y que se cierre, de tal forma que no siempre se va a encender. Os dais cuenta que no siempre se construye en el mismo sentido, ¿no? Y bueno, pues de ahí lo tengo sin mayor problema. Entonces es una forma rápida de conseguir un efecto más o menos como lo buscamos, ¿no? Si vuelvo a dejar el efecto, aquí puedo entrar las veces que quiera porque la verdad es que es bastante rápido. Voy a volver a dejar el efecto en modo paso a paso. Lo voy a dejar en una sola dirección y lo voy a dejar a una velocidad bastante más rápida. Se me ha ido porque no he puesto bien el punto y se ha creído que es 0 ahí. Y entonces ahora lo voy a desactivar y si yo hiciera, por ejemplo, que esto fuera un rayo con sus globos y tal,
el 1 Go, porque aquí se ve un poco mejor el ejemplo, ¿no? ¿Habéis visto? Que lo ha hecho una vuelta súper rápido y lo ha quitado y ha sido ahí un fogonazo bien. Igual se puede llevar en modo paso a paso exactamente lo mismo que hemos visto en el caso del de canales, ¿no? Pero estos efectos sí que tienen una característica más y lo vamos a ver con la tabla. Entonces voy a hacerla más pequeña. Voy a hacerla más pequeña y voy a activar el efecto. Entonces aquí veis que yo tengo una posición que no corresponde con la posición de home de los aparatos. Cuando desactivo cuando desactivo el ejemplo no lo veo, no me sirve. Tengo que poner esto en usados, por ejemplo. Vale. Limpio el track. Es simplemente porque quiero que veamos. Entonces los tengo todos al 50-50. Ejecuto un efecto y esto se pone a 18, 18, 18, a rojo, a lo que tengan que hacer, ¿no? Y cuando desactivo el efecto, esto se ha quedado ahí. ¿Por qué? Imaginaros que yo tengo el efecto y estoy jugando con él mucho rato y es algo que meto constantemente, entonces no me apetece que se me muevan físicamente porque no me va a dar tiempo. Pues opción correcta. Ahora, yo no quiero que eso se me quede ahí, prefiero que se me vaya a home porque luego lo voy a mezclar con otra cosa. Entonces, en ese caso, la opción, vamos a ver, opción aquí, en este caso lo que tenemos que decir, sabéis que esto se puede escalar sin ningún problema. Lo que le voy a decir es que no quiero que me deje nada al tracking, ¿no? De tal forma que yo ahora disparo, lo hemos hecho mal porque el tracking ya lo tenía de antes, limpio el track, lo tengo todo a home, 50-50, disparo el efecto, vienen de donde estuvieran, evidentemente, y cuando lo quito, pues vuelven a ir a donde estuvieran, vuelven a estar en el 50, ¿no? Entonces ahora cuando lo arranco otra vez, pues claro, les pilla que les fuerza a bajar a su posición, ¿no? No es ni bueno ni malo, pero sí tenemos que saber que está esa opción y saber lo que podemos esperar de la respuesta en la consola, ¿no? Bien, pues por último quiero haceros otro efecto y a lo mejor no parece un efecto y lo voy a hacer un poco para compensar para compensar un poco las matemáticas que tienen las shapes en la mesa. Muchas de estas cosas se pueden hacer también con las shapes dinámicas, ¿no? Pero imaginaros que yo necesito, que tengo muy claro, pues lo vamos a hacer. Que tengo muy claro una escena que es muy delicada que necesito hacer, ¿no? Entonces, bien, voy a coger este, me lo voy a traer aquí, voy a cerrar el bin, todo lo que pueda ahí y lo voy a colocar aquí donde este señor. Ahí me gusta más, ¿no? Vale, entonces, ¿qué quiero hacer? Pues voy a intentar programar un movimiento circular sobre este círculo rodeando a este actor, ¿no? Entonces, al final con las 6 se me va a ir ni círculo, ni arco, ni 8. Tengo que marcar muy claras las posiciones porque es una escena donde están muy claras. Entonces me puedo servir de cues y demás en una secuencia, pero también puedo tener en un momento dado un efecto que lo voy a sacar una vez, otra vez, pues cada vez que sea necesario. ¿Cómo lo hago? Bueno, pues yo con Capture y CTP lo voy a hacer más rápido, pero en el fondo da igual. Se puede hacer a mano, ¿eh? Lo voy a hacer así porque si no estaríamos aquí. Voy a meter un poquito de iris porque quiero que sean pequeños. Perfecto. Entonces aquí tengo 4 focos que no me pillan ahí. Vale. Entonces, ¿qué voy a hacer con estos 4 focos? Pues voy a marcar una posición a los 4. El 1 aquí. El 2 aquí. Vaya. El 1 aquí. ¿Veis? Porque no he soltado este. Ahora cojo el 3, lo voy a poner aquí. Y ahora suelto el 3, cojo el 4 y lo voy a poner ahí. Se me cruzan mucho, ¿eh? Prefiero casi el 4 aquí. Bueno, el 4, el 9, me estoy inventando los números, ¿vale? Y tengo esta posición en concreto de los 4 que quiero que sea mi primer grupo del efecto. Grupo,
compruebo los números, pues lo voy a grabar a partir del 505, ¿no? Del 905, perdón. Vale, el color, bueno, viene en blanco, grupo 905 rec. Y ya tengo el primero que voy a meter porque como en el caso de antes necesito tener esto claro, ¿no? Ahora voy a coger el 7 y lo voy a colocar aquí. Ahora voy a coger el 8 y lo voy a colocar aquí. Ahora voy a coger el 7 y lo voy a colocar aquí, donde estaba el 8 ahí. Ahora cojo el 9 y lo coloco aquí. No, porque el 9 era aquí. Tengo un lío con los números y ahora cojo el 10 y me lo llevo atrás. Y el 9 ahí. Voy a ver si en la siguiente me centro. Venga, grupo rec, mi siguiente grupo. Grupo rec. Vale, y ahora vamos a hacer bien. Cojo el 7 y lo llevo aquí. Suelto el 7. Cojo el 8 y lo llevo ahí. Suelto el 8. Cojo el 9, que estaba adelantado y lo llevo aquí. Suelto el 9 y cojo el 10 y lo traigo aquí. Perfecto. Grupo. Vengo a la mesa. Grupo rec. Lo he hecho rápido con el ratón. Bueno, pues cuando yo tengo algo muy delicado, si tengo que buscarlo con la posición, con las ruedas, pantil, pues lo busco y ya está, ¿no? Bien, voy a soltar toda la escena y vamos a hacer otro efecto con esto en concreto. Entonces, efecto rec, que va a ser el tercero. Quiero grupos y QS es lo mismo. Grabo unas QS para meter o grabo unos grupos. En principio no tiene mayor diferencia. Bajo con la barra y selecciono el 5, el 6 y el 7 y los inserto. Y a la vuelta ya sé que aquí voy a necesitar otra vez el 906, ¿no? Para que me haga el recorrido y no me cruce por mitad del círculo. Pues 906 y lo inserto. Y si no lo inserto ahora que me doy cuenta, pues me daría cuenta en cuanto lo ponga a funcionar y en marcha. Esto sí que puede tener más tiempo, es evidente, y sí que tengo claro, porque es de posiciones, que quiero que sea diplex, porque no quiero que se mueva y se pare, sino quiero que el movimiento sea continuo, ¿no? Vale, pues voy a cargar este efecto aquí. Effect 3 con control de velocidad, ¿vale? Aquí. Y lo disparo. Entonces lo que tengo es un movimiento bastante controlado y lo he tenido que hacer con un chis porque con la 6 me resultaría súper difícil, ¿no? Aún así, sí que veo alguna cosita. Por ejemplo, aquí veis que este se me mete por medio. Seguramente es porque esté muy cerca del 50 en el pan y entonces se gire y podríamos intentar buscar el valor correcto y lo vamos a hacer para ver exactamente en qué grupo se está parando, porque esto ahora va deprisa y no me entero muy bien. Lo que voy a hacer es ponerlo en modo de step. Entonces un paso, otro paso. Entonces este es el 505, ¿no? Y este es el 506. Vale, pues yo creo que a lo mejor es el 505 donde está dado la vuelta. Pues me voy a traer el grupo 505 a modificar. Grupo. Era 905, no 505, a modificar al editor y me lo traigo. Vale, que era este. Voy a cerrar esta ventana roja que no me interesa y voy a abrir esa tabla para ver un poco por dónde andaban los mini point, ¿no? Aquí. Entonces, ¿cuál es el que me está dando guerra? Pues yo creo que es el segundo de ellos, este de aquí. Y bueno, voy a intentar buscarle otra posición, ¿no? Creo que sí que es el 8. A ver, voy a quitar la selección. Voy a coger, sí, perfectamente el 8. Y lo que le voy a pedir, por ejemplo, es que me lo revuelva. Me hace un flip y ahora la vuelvo a buscar la posición, ¿no? Pues este no es el que tengo que mover, es este. Ahí, bueno, pues así me vale. Estoy modificando el grupo, ¿veis aquí arriba? En la línea de estado, modificando el grupo 905. Luego, para quedarme con la modificación, simplemente rec. Y bueno, pues ahí está funcionando. Entonces, bueno, es un movimiento preciso. Entonces, al final, con más trabajo y con más calma, pues queda mejor.
incluso podríamos meter más puntos entre medias, porque yo he intentado hacer un círculo con 3 puntos y claro, pues es lo que tiene. Cuantos más puntitos, pues más ajustado a su movimiento. De acelerarlo, a ver qué le doy o no le doy, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí anda un poco. Antes, en el primer efecto, me había cargado un control de nivel para él mismo, pero yo en cualquier sitio me podría cargar uno genérico. Es importante que lo tengamos claro. Yo tengo todos los efectos con level, con rate, perdón. Sub, voy a cogerme un level general y minimizo la ventana y lo voy a cargar en el 12. Esto ya lo habíamos visto alguna otra vez. Esto se carga siempre para su potenciómetro anterior que está vacío. Entonces el rango modify sub y arreglo este rango diciéndole que del 1 al 11, ¿no? 0, 1, 1, 1, del 1 al 11. Entonces ahora puedo tener activo el 6 de canales, puedo tener activo el otro todos y este potenciómetro me está manejando, normalmente tendré uno o dos, me está manejando el nivel de todos ellos. Ay, que no soy capaz de bajarlo. Ahí. Entonces, bueno, voy a desactivar, eso está a 100 y voy a elegir este que está funcionando aquí. Imaginaos que yo quisiera una parte estática que se activara con el efecto, ¿no? Y es más, la voy a querer. Entonces voy a coger estos 4 canales que estaban aquí muy de efecto, ahí, perfecto, y un nivel que quiero y lo que voy a hacer es guardármelos en un QE que luego voy a asignar al efecto. Lo llamamos QE base. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo mismo que con los grupos. Me lo voy a llevar al QE 900 para que no me dé mucha guerra, ¿no? QE 900 RE. ¿Qué he grabado en ese QE? Bueno, he grabado el QE2 porque habré escrito mal. No pasa nada. Pues QE2 también me sirve. Me he debido confundir al escribir el número. Bien, pues ahora reseteo la escena y voy a desactivar el efecto. Voy a modificar este efecto, Modify 01, también sirve efecto 1 Modify, efecto 1 Rec, y aquí en el QE base le voy a escribir el 2, que es lo que acabo de grabar, ¿no? Ahora cuando disparo, pues el efecto, la parte activa está ahí como estaba antes, haciendo lo mismo, y aquí hay una parte estática o de iluminación o un fondo de un ciclorama, cualquier cosa que necesitemos que está metido ahí. ¿Por qué lo metemos ahí y no suelto en el Submaster Rollout? Pues por comodidad, porque lo desactivo y se va, lo activo y entra y no se me olvida asociarlo, ¿no? Y igualmente sabéis que voy a ir a la pantalla de efectos, que cualquier cambio, estoy con el de canales, cualquier cambio está funcionando y da igual, o sea, esto es una parte estática que jamás va a cambiar, ¿no?